La semántica en SEO no se trata solo de hacer clustering y agrupar palabras clave relevantes, va mucho más allá. Es un factor tan decisivo que webs con buena autoridad pierden tráfico cada mes por ignorarlo. Sin embargo, si lo haces bien, este es el ejemplo de un sitio con 3 meses de vida. Se ha implementado semántica desde el día 1 y Google no solo sabe exactamente para qué tipo de búsqueda es adecuado, sino que lo prioriza por encima de otros que llevan años. Esos altibajos que ves son Google evaluando tu sitio para distintas búsquedas. Posteriormente ve que le gusta y el tráfico sube progresivamente hasta llegar a 1000 impresiones al día. Nada más indexar, el rastreo empieza a ser constante y cuando Google repite mucho las veces que viene, como ves en la imagen, es porque considera útil lo que encuentra. Si quieres saber cómo va este experimento y mucho más, suscríbete. En este vídeo te voy a enseñar qué es realmente el SEO semántico, qué tiene más peso que las palabras clave, cómo aplican los buscadores la semántica, qué es ser una autoridad semántica, cómo mejorar tu semántica con un mapa de contenidos y cuánto tiempo tardarás en lograr resultados. Durante muchos años, el SEO se centraba en identificar una palabra clave, repetirla en el contenido y optimizar algunos elementos básicos de la página. El SEO semántico consiste en crear contenido para que los buscadores entiendan bien de qué trata tu web. Evalúan la profundidad del contenido y el grado en que cubre lo que estrechamente está relacionado para determinar si tu sitio merece ser mencionado en esos resultados. Si detectan que tu contenido tiene calidad, cubre bien las distintas partes del tema y además todo tu sitio mantiene coherencia temática, te considera una fuente experta, lo que aumenta las probabilidades de que te citen y te den mayor visibilidad. En este vídeo hablo de buscadores en general, porque es como actualmente clasifica Google y cualquier otro buscador, incluidos LLM, y no solo los actuales. También los nuevos que irán surgiendo durante los próximos años. Es lo que se conoce como Machine Learning, un proceso en el que las máquinas aprenden a partir de datos a detectar patrones y establecer relaciones entre ellos para poder clasificarlas con precisión. Intentan entender el contexto, las relaciones entre conceptos y la intención que hay detrás de cada consulta. Todo esto viene de que en 2019 Google lanzó el algoritmo BERT, que pasó de analizar palabras claves sueltas a entender frases completas, su contexto, sus relaciones, la intención real de cada búsqueda, incluyendo conceptos distintos que significan lo mismo. Con lo que ya no se basan en palabras clave, toman como referencia a las entidades para relacionar términos. Más adelante lo explico en profundidad. Michael Jackson es conocido por muchos nombres, MJ, el rey del pop o simplemente el cantante de Thriller. Y los motores de búsqueda deben entender que todos apuntan a la misma persona. En búsquedas en inglés podemos ver mucho más presente este tipo de comportamiento de semántica, porque se ha aplicado mucho más. Pero esto llegará al mercado hispanohablante próximamente. Por ejemplo, si alguien busca cómo mejorar el saque en tenis en inglés, algunos de los resultados aparecen sitios temáticos con poco domain rating, que se consideran adecuados para este campo, tanto sitios de tenis como de fisioterapia para hacer el mejor movimiento, que hablan de posición corporal, tipo de saque o rutina de práctica. Si el contexto semántico de tu sitio es relevante para este tema, poco a poco la autoridad no valdrá para obtener ese tráfico. Antes, con tener suficiente autoridad, posicionabas en todo. Eso no lo hacía fácil para sitios nuevos, pero aplicando SEO semántico, si Google encuentra respuestas a todas las preguntas que necesita en tu sitio, junto con otras cuestiones relevantes, para alimentar ese Machine Learning, eres tú quien enseña a los buscadores el campo de conocimiento necesario para lo que se denomina entidad, que explicaré en el siguiente punto. Priorizarán que tu contenido posicione para muchas búsquedas relacionadas y hasta los contenidos nuevos. Y ahora vamos con la base de la semántica en buscadores, las entidades. En primer lugar, los buscadores identifican entidades, no solo palabras clave. Es una cosa que he repetido durante este vídeo, lo voy a repetir 1000 veces. Una entidad es cualquier elemento reconocible dentro de un campo de conocimiento, una disciplina, un concepto, una persona, un lugar, un área concreta dentro de un tema. Por ejemplo, cada una de estas que ves son entidades como inteligencia artificial, derecho laboral, psicología social, cambio climático y un montón de cosas más. Así podemos tener una infinidad de ellas. Pongamos como ejemplo la entidad que gana dinero por internet. A esta entidad le asignaremos atributos y conceptos. Conceptos como creación de contenido con IA, afiliaciones en redes sociales, canales fitness en YouTube y muchos más. Y algunos atributos relacionados como ingresos pasivos, freelance, marketing de afiliados. Los atributos son las propiedades o características que descubre una entidad dentro de un contexto determinado. Los conceptos son las ideas o unidades de significado que forman parte del contexto de una entidad. Digamos que mientras los atributos describen cómo es una entidad, los conceptos explican de qué trata y con qué se relaciona. Los buscadores organizan esta información en un grafo de conocimiento, una estructura que organiza la información creando una red que permite entender cómo se conecta todo dentro de un tema. Cuando Google analiza un sitio, identifica las entidades que menciona, cómo se conectan y conceptos que tiene. Si el contenido es coherente y trata temas relacionados, entiende mejor la especificidad de tu sitio. Si mezcla temas distintos, el valor semántico se diluye y pierde autoridad. Por ejemplo, si el sitio sobre ganar dinero por internet empieza a hablar de tecnología en general o viajes, pierde foco temático. O lo que es lo mismo, perdemos tráfico. Otros sitios más centrados en ese tema pueden mejorar posicionando mejor. Y esto abre una puerta a sitios más pequeños, pero mucho más especializados que pueden rankear. ¿Cómo aplican buscadores la semántica? El siguiente paso es entender cómo los buscadores hacen esos grafos de conocimiento. Ellos no entienden lo que es una palabra como mercurio,
puede ser un planeta, un dios romano, un elemento químico. Lo que hacen es recuperar información del contenido publicado y aprender de él, buscando un consenso para cada búsqueda. Así clasifican entidades, analizando el contexto en el que aparecen y relacionándolas con otras entidades, sus atributos y conceptos. Si una página habla del planeta Mercurio, aparecerán conceptos como órbita, sistema solar, NASA o Marte. Pueden aparecer entidades como otros planetas. Si hablamos del elemento Mercurio, encontraremos términos como tabla periódica, átomo, etc. Y Mercurio el dios, por referencias a Roma, Júpiter, a mitología. El mismo término, 3 identidades diferentes. Esto significa conectar conceptos, propiedades y temas relacionados dentro del mismo campo de conocimiento. Este es un ejemplo de un prompt que tiene esa descripción con el que puedes meter cualquier entidad que te interese y ver los conceptos que lo relacionan. Cuanto más completos son esas relaciones, es decir, más las ven aplicadas y repetidas coherentemente en nuestro contenido, nos verá como una fuente relevante dentro de ese campo. Si un sitio empieza a desarrollar el tema de forma profunda y coherente, puede convertirse en lo que en SEO llamamos autoridad temática. El buscador interpretará quién es el dominio que tiene una comprensión más completa en ese campo y pasa a darte mucha más visibilidad en búsquedas relacionadas. Por eso a veces vemos sitios con menos enlaces posicionando por encima de proyectos con mayor autoridad. Y ese es uno de los efectos más claros de ser una autoridad temática. A medida que el sitio desarrolle más contenido dentro del mismo campo, cada nueva página tiene más facilidad para posicionar. El buscador ya reconoce el dominio como una fuente relevante dentro de ese tema y le consulta a él cada vez que pide algo al respecto. ¿Pero por qué los clústeres ya no son suficientes? Desde hace años se agrupaban keywords similares para crear contenidos que respondan a varias búsquedas relacionadas. Aunque los clústeres se utilizaban principalmente a nivel de página o de grupo de páginas, por categorías incluso, el objetivo era que unos pocos contenidos funcionaran para varias palabras clave. Pero ahora el impacto es mucho mayor, porque no hablamos solo de palabras clave con tráfico. La diferencia suele estar en cómo se desarrolla el conocimiento dentro del sitio y lo especializado que esté. El algoritmo interpreta que el sitio está desarrollando un campo de conocimiento completo, y aquí es donde el clúster deja de ser solo una técnica de opción de contenido. La semántica pasa a convertirse en el eje de nuestro sitio, pues tienes que ceñirte en torno a él, de forma que si queremos acaparar más búsquedas que no son relevantes, no es recomendable. Se trata de publicar contenido que no sea solo para obtener tráfico, algo que Google lleva diciendo durante años. Hablamos de responder las cuestiones que necesitan una visita, incluso aquellas que tienen pocas búsquedas o incluso nulas, solucionar todas las dudas para finalizar la búsqueda, que es lo que Google requiere. Por eso el SEO semántico, las búsquedas no se trabajan de forma aislada por volumen. Se analizan pensando en cómo contribuyen a construir el mapa temático completo del dominio. ¿Cómo construir un mapa temático básico? Un mapa temático es la forma de estructurar todo el contenido alrededor de una entidad, para cubrirla completamente. En este caso, si la entidad es programas de contabilidad, por ejemplo, y el objetivo es construir una arquitectura que permita a Google entender que el sitio domina ese tema, hay que decidir qué forma parte del tema y qué no, con lo que además limitamos el contexto. Dentro de programas de contabilidad entran soluciones como software de facturación, ERP, herramientas de gestión fiscal, plataformas de contabilidad de la nube. Quedan fuera contenidos que no estén directamente relacionados con la gestión contable, como marketing o herramientas genéricas o de productividad. El siguiente paso es identificar los atributos de programas de contabilidad. Son las variables que permiten analizar y comparar las distintas soluciones. Por ejemplo, atributos pueden ser tipos de software, cloud o local, facilidad de uso, nivel de automatización contable, integración con bancos, adaptación a normativa fiscal, etc. Estos atributos no son contenidos en sí mismos, pero sirven para generar profundidad y comparativas. Después definimos los conceptos principales, que son los tipos reales de software o soluciones dentro de la entidad. Aquí aparecen los pilares del sitio: software de contabilidad para autónomos, programa de facturación, software contable para pymes, ERP con módulo contable. Cada uno de estos debe convertirse en una página pilar. A partir de ahí construimos la red relacionando todas las entidades. Por ejemplo, en el software de contabilidad, mejor programa de contabilidad para autónomos, mejor programa de contabilidad para pymes en España, comparativas, programas de contabilidad 2026. Y en la facturación, por ejemplo, programas de facturación gratis, software de facturación online, cómo hacer facturas con software contable, mejores programas de facturación para autónomos. Cada una de estas búsquedas es contenido específico. Después cruzamos conceptos y atributos para generar contenido más profundo. Mejor programa de contabilidad con integración bancaria, programas de contabilidad más baratos para autónomos, software contable en la nube versus local. Todo este tipo de búsquedas son de valor para una empresa porque les otorgan leads directamente. Luego organizamos la jerarquía, la página principal, programa de contabilidad, que probablemente sea el home directamente si el sitio es específico de eso. Tenemos unas páginas pilar que serían como las páginas de servicio. Y el siguiente paso es el enlazado interno. Los contenidos deben conectarse según atributos comunes. Por ejemplo, integración bancaria conectan con software cloud, ERP y herramientas de conciliación. La facilidad de uso conecta software para autónomos y programas básicos. La idea final es clara. Se trata de representar cómo se gestiona la contabilidad hoy, con herramientas reales, comparables y bien estructuradas dentro de un sistema semántico sólido, en el que tiene antes la autoridad semántica que tú. Basta con auditar alguna web en las primeras posiciones. Filtremos por términos relacionados para ver cuántas URLs tienen. Por ejemplo, si buscamos software de contabilidad para autónomos, con estos parámetros al buscar, tienen las URLs que Google relaciona con esta subentidad relacionada. Y por último, ¿cuándo podemos empezar a ver resultados? Si es un sitio nuevo, podemos ir viendo mejoras progresivas, como el ejemplo que te puse al principio. En sitios más antiguos, puede ser necesaria una limpieza de contenido, sobre todo si las impresiones en Search Console están bajando. Y ya, una vez hecho todo el contenido y publicado poco a poco, en los Broadcast Updates
sabéis, del que tienes otro vídeo mío, Google sobre todo calibra el peso semántico de cada sitio. Destinan más recursos para ordenar la información del buscador y reevaluar qué dominios responden mejor a temas concretos, qué sitios cubren el conocimiento con mayor profundidad y el grafo es mucho mejor, y cuáles presentan una estructura temática más clara y sólida. La razón de hacerlo en estos cambios de Core Update es porque vale muchísimo dinero analizar y reclasificar todo el entorno digital, pero deben hacerlo para darme información más fiable y meter cambios nuevos. Cuando un proyecto ha desarrollado bien su cobertura semántica, es habitual que en estos updates el sitio gane visibilidad dentro de un tema. Verás una buena subida de impresiones, una subida más progresiva y sin construir enlaces externos. Los motores de búsqueda intentan entender qué representa realmente un sitio dentro de un campo de conocimiento. Por eso el posicionamiento ya no depende únicamente de crear clusters y tener autoridad por enlaces. Depende si el dominio demuestra contexto, relaciones entre conceptos y profundidad temática. Cuando un sitio define una entidad clara, desarrolla sus subtemas, explica sus atributos y conecta conceptos, el buscador lo puede interpretar como que está especializado en eso y le dan más autoridad y le otorgan mucho más tráfico. Y cuando se conecta todo el contenido, empieza a mejorar posiciones para todo el contexto de búsqueda que forman parte de ese conocimiento. Es el verdadero objetivo de SEO semántico. Si has llegado hasta aquí y quieres ver mucho más, suscríbete.